por lo menos 250 empresas tienen algún tipo, son víctimas de algún tipo de cobro de cupos, pero sobre todo las rutas principales del transporte, los que cobran cupo, los extorsionadores, toman avenidas, o sea, controlan avenidas, controlan rutas, la avenida, perdón, la Marina, Javier Prado, Manco Cápac, Arequipa, o sea, las principales avenidas de Lima están tomadas por el cobro de cupo. Entonces tú, de pronto, como tú lo comentabas, quieres emprender, tienes un taxi y no puedes de pronto hacer taxi o cualquier otro servicio en una avenida porque tienes que pagar un cupo, estás obligado a pagar un cupo, si no te queman el carro y si no te matan. Está en la línea telefónica con nosotros Juan Pablo León porque la noticia de esta semana tiene que ver con el transporte público. La empresa de transporte conocida como Los Chinos dejó de operar denunciando extorsión, que ya es un problema que no podemos controlar. Existe extorsión a todo nivel. Yo decía algo tan sencillo para que usted me escuche como que, a ver, mañana pierdes el trabajo, con lo poco que tienes de tu liquidación, decides emprender, además un pequeño negocio, lo llevas a cabo, involucras a tu familia, ya está todo listo para inauguras tu negocio con gran expectativa, dices, de ahí va a comer mi familia en los próximos meses, y no pasa ni una semana y automáticamente viene un motociclista con un papel y te dice, si no pagas, ¿no es cierto?, cobras. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esto cambie? Muy poco. Ayer la señora Dina Boluarte, junto a quien denomina su ministro del Interior, participó, ¿no?, de estas operaciones que no suman absolutamente nada y dijo que el Ejecutivo le está respirando, o la policía le está respirando los nuca a los delincuentes, pero lo que está pasando con el sistema de transporte público, en este caso con la empresa de transporte el Chino, dice completamente lo contrario, ¿no? Porque no pueden salir a hacer su trabajo porque automáticamente balean las unidades de transporte con o sin pasajeros. Entonces hay un miedo. Y el miedo es fundamental para que las organizaciones criminales sigan trabajando. ¿Cómo está Juan Pablo León, que es editor de El Comercio, especializado en temas de transporte? ¿Cómo te encuentras? Buenos días. Hola, hola Jesús, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, tú dices una semana, pero realmente tenemos nosotros testimonios de que incluso hay negocios que abren y a las pocas horas hay un sujeto eh, ahí afuera de tu negocio pidiéndote cupo a cambio de supuesta protección. Y eso ocurre porque se está normalizando la extorsión en el Perú. El cobro de cupo es una especie de institución normalizada y esto no es normal. O sea, no es normal que una persona abra su pequeño negocio desde una bodega hasta tener una flota de 100 buses como los chinos y que tengas que pagar 7 soles por bus. O sea, imagínate, 7 soles por bus aproximadamente, puede ser más, puede ser menos. Y esta era una flota de 100 buses. Perdón, una flota, claro, de casi 130 buses. 130 buses. Entonces, sí. Aquí estamos apuntando, Juan Pablo, querido, al tema de las economías ilegales que nadie está mirando, ¿no? O sea, claro, Sí. estábamos hablando de economía macro constantemente, pero no estamos viendo que esto, por ejemplo, está también arrestando ingresos importantes al Estado, ¿no? Y que esto va a parar, obviamente, a las organizaciones criminales. Uy, creo que hemos perdido comunicación con Juan Pablo León. Gisela, a ver, mejoremos la comunicación, creo que ya estamos con él nuevamente. Bueno, lo que está pasando es terrible, ¿no? Yo no sé si basta solamente con tratar el tema en una mesa de diálogo con la ATO y la Policía Nacional, o sea, tiene que haber una mayor acción. Patrullaje, sobre eso también se han estado quejando los transportistas, que solamente hay una especie de vigilancia mínima y después la policía desaparece. Juan Pablo, no sé si me llegaste a escuchar. Sí, te comentaba, efectivamente, tienes razón. El discurso del gobierno permanentemente es la economía, la macroeconomía, ¿no? Pero no, el discurso no está vinculado al ciudadano. O sea, el discurso del gobierno parece abandonar al ciudadano de carne y hueso, al ciudadano de a pie, que abre su negocio y a las pocas horas tiene a un sujeto afuera de su negocio pidiéndole cupo. Es impresionante, ¿no? No, ahora, escuchaba esta semana una entrevista que tú brindabas y decías que esto está pasando casi con la mayoría de empresas de transporte público, ¿no? Sí, Eh, por lo menos 250 empresas tienen algún tipo, son víctimas de algún tipo de cobro de cupos, pero sobre todo las rutas principales del transporte, los que cobran cupo, los extorsionadores, toman avenidas, o sea, controlan avenidas, controlan rutas, la avenida, perdón, la Marina, Javier Prado, Manco Cápac, Arequipa,
o sea, las principales avenidas de Lima están tomadas por el cobro de cupo. Entonces tú, de pronto, como tú lo comentabas, quieres emprender, tienes un taxi y no puedes de pronto hacer taxi o cualquier otro servicio en una avenida porque tienes que pagar un cupo, estás obligado a pagar un cupo, si no te queman el carro y si no te matan. Bien, mira, fíjate, yo esto hace muchos años lo veía de manera focalizada en el norte del país. No sé Sí, si tú recuerdas esto. claro. En la época de Eladio Martínez, ¿no? Que fue procesado luego y que también fue alcalde de Trujillo, si no me equivoco. Era ya una constante el hecho de que las empresas de transporte, no solamente de buses, sino de taxis y mototaxis, eran prácticamente lotizadas por los delincuentes en la zona, ¿no? Les ponían calcomanías, e incluso habían taxis, recuerdo yo, una vez que viajé, que tenían más de una calcomanía identificando a determinada organización criminal. O sea, eso que pensábamos que no iba a llegar a Lima ya está presente no solamente, imagino, aquí en la capital, sino en todo el país. Sí, empezó con la banda Los Pulpos en Trujillo y comenzó a, a recorrer y finalmente llega a Lima desde el 2019. Nosotros en el Exitosa. comercio hicimos un interesante plaqueo estábamos haciendo un plaqueo desde el 2019 de los taxis, de los colectivos, todo, y nos dimos cuenta un patrón interesante, que todos los carros en la avenida Arequipa, una de las más importantes de Lima, Jesús, todos los carros tenían stickers, pero stickers iguales, o sea, carros diferentes que tenían stickers iguales. Y comenzamos a indagar un poquito más y nos dimos cuenta que el sistema de los stickers del cobro de cupo ya está presente en Lima totalmente. Es decir, esos stickers te permiten trabajar. Entonces, si tienes 3 stickers es porque tú le pagas a 3 organizaciones criminales. Entonces vas a poder circular por 3 rutas. O sea, ellos controlan totalmente. Por medio de stickers, estos sujetos saben quién ha pagado, saben quién está al día, y de pronto entra una persona que quiere trabajar a la avenida, y si no tienes el sticker, y si no te revientan la llanta, y si no te queman el carro, y por último te matan. Yo lo que he visto es que han baleado algunos vehículos, ¿no? Es más, los testimonios de los trabajadores de la empresa esta semana han sido en ese sentido, ¿no? Que no quieren salir acá a trabajar porque temen perder la vida. Ahora, no es que sea tan sencillo dejar de operar, ¿no es cierto? Una ruta de transporte, hay sanciones, entiendo yo. No solo sanciones, sino miles de pasajeros. Hay un cálculo, una estimación de entre 15 y 20 mil pasajeros por estos 100 buses que han dejado de operar. Hubo 2 ataques previos, o sea, 2 ataques armados, muy seguidos. Uno en un bus en movimiento de los chinos, donde vinieron unos objetos y en movimiento empezaron a balearlo, con pasajeros dentro además. Y el segundo, igual un ataque con bala, pero en la estación, o sea, en el patio de operaciones de la empresa de los chinos. Entonces, claro, naturalmente los choferes dicen, yo no salgo, se juntaron, para esto hubo también un reclamo a la propia empresa, porque la empresa tampoco se acercaba a ellos, y es como naturalmente ellos no quieren trabajar por temor. Hasta ahora la situación Exitosa. sigue tal como está, hay una flota grande de buses que no han salido por temor de los choferes, y claro, esto mientras se normaliza, entonces recién es cuando el gobierno tiene que pasar esto para que el gobierno anuncie que se va a aplicar la inteligencia policial para evitar las extorsiones en el transporte, ¿no? Pero tienen que pasar estas cosas, pues, para que se tomen cartas, ¿no? A verdad, a ver, es que este no es un problema de ahora, ya es un problema que ha venido creciendo constantemente, es un problema que ha evolucionado, ¿no? A favor de los delincuentes, o sea, anunciar que recién se va a utilizar la inteligencia policial como para darle seguridad, eso es lo que han conversado en la mesa de esta semana con la policía, la ATU y los que están afectados. Sí, han conversado eso y la idea pues es que tiene que haber un trabajo de infiltración encubierto para poder identificar. ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que la extorsión, el cobro de cupos está más organizada que la propia autoridad. Eso es evidente. En la avenida Arequipa, por ejemplo, cuando tú pagas el cupo, tú eres un colectivero o eres un taxista que paga el cupo porque tiene que pagarlo, automáticamente tú tienes protección contra la fiscalización pero claro, es un negocio del miedo, o sea, no te queda otra que pagar. Entonces, a lo que me refiero con la enorme planificación que tienen es que cuando un taxista de la avenida Arequipa paga el cupo y de pronto te interviene un inspector o de pronto tienes un problema, se aparecen 40 matones para protegerte. Entonces, tienen una estrategia impresionante de planificación, no solamente de cobro, sino de protección. ¿Para qué? Para poder mantener su negocio. O sea, no es que te están protegiendo porque son buena gente, es porque están protegiendo y es el negocio del miedo.
es impresionante. Y claro, con esto se revela, porque ¿qué pasa, Jesús? Si bien la extorsión en el transporte tiene mucho tiempo, a décadas quizá en el Perú, es la primera vez que una empresa de transportes detiene operaciones. Exitosa. O sea, esto ya sí marca un antes y un después porque es la primera vez que una empresa Ciertamente. detiene las operaciones. Sí, ciertamente, ¿no? Ahora, es una empresa que además tiene que trabajar porque ellos también están perdiendo de manera fuerte en cuanto a su economía. Estamos hablando de choferes, estamos hablando de cobradores, estamos hablando de todo lo que se mueve en el contexto del trabajo de una empresa de transportes público. Aquí hay una serie de economías alrededor, ¿no? Exacto, o sea, no es Pequeñas solamente el economías. trabajo, no es solo el trabajo del chofer, sino también el trabajo perjudicado de los pasajeros y todas las economías que se rodean a su alrededor. Eh, Entonces, ¿qué pasa? Estos pasajeros que ya no pueden en este momento usar el servicio, tienen que lamentablemente usar un servicio ilegal que es peligroso, porque lamentablemente el transporte informal es actualmente peligroso. Son choferes que no tienen brevete, no tienen SOA de transporte público, no tienen revisión técnica, no tienen autorización, no tienes idea quién está manejando, en fin. Y estos pasajeros de los chinos ahora van a tener que usar un servicio que es peligroso. Entonces, sí todo se afecta bastante cuando pasan eh, estas cosas. Solo una cosa muy puntual, Juan Pablo. ¿Se tiene una idea de qué organizaciones criminales estarían detrás de todo esto? Si en efecto ciudadanos extranjeros, qué es lo que también escuchaba a los trabajadores durante esta semana. No hay información, se espera que esta semana pueda haber novedades sobre quién estaría detrás. Lo cierto es que hace pocos días hubo una intervención muy interesante de una organización que extorsionaba a 12 empresas de transporte en Lima Sur. No es la misma organización que extorsionaba a los chinos, pero es interesante porque una sola organización extorsionaba a 12 empresas. Cada empresa tranquilamente puede tener una flota de 40, 50 buses. Multiplícalo por 7 soles por bus, si es que es una cúster, porque un bus grande son 10 soles o 15 soles al día. Exitosa. Al día, o sea, es una máquina tragamoneda. Es, es, es un, Qué locura. es impresionante lo que pueden ganar extorsionando porque es el goteo, Ujú. es un negocio permanente, es un negocio pasivo en el que solamente utilizas el amedrentamiento y el temor para generar ingresos, ¿no? Qué locura. Ayer Nicolás Lucar en su editorial decía que el que emprende tiene que tener ya en su presupuesto Sí, listado el monto para el extorsionador. Y bueno, sí, fuera y si es uno, ¿no? Pues pueden venir dos, tres, y entonces te ves en una situación bien compleja. claro, los taxis en la Avenida Arequipa pueden llegar a tener 3 o 4 stickers. ¿Por qué? Porque, claro, ese taxi quiere ir por varias rutas, entonces lamentablemente tiene que pagarle a varias mafias. Pero hay un tema muy importante en el transporte informal, donde el cobro de cupos está mucho más arraigado. El pasajero que paga el transporte informal está financiando la red de cobro de cupos, Ujú. porque todo el transporte Buen punto. informal está vinculado al cobro de cupos, porque toda la ruta, como es una economía ilegal, en realidad también está muy vinculada al cobro de cupos. El pasajero que paga está financiando esa red de cobro de cupos. Buen, Ahí está el peligro. buen punto. Oye, Juan Pablo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy amable, un Gracias fuerte por la abrazo. invitación. Un No, a abrazo. ti, a ti. Y es un tema amplio. Deberíamos hacer una mesa más amplia de diálogo, Isela, sobre el tema del transporte y lo que ha sucedido con el chino, ¿no? Llamaríamos a Juan Pablo, a los amigos de Luz Ámbar, a la policía, ¿no? Alguien que sepa de investigación para unir esfuerzos y el público entienda también, ¿no? O sea, lo que acaba de decir ahora último Juan Pablo León respecto a que el público utilizando transporte informal contribuye justamente a financiar el sistema de extorsiones, eso nos debería quedar claro, claro a todos, ¿no? Ahora, no es posible que luego de esto recién se ponga a trabajar la inteligencia policial, o sea, desde hace mucho, ¿no? Si es un fenómeno que se ha ido conociendo y que ha ido creciendo y tomando espacio, porque vino del norte Exitosa. y luego ha ido avanzando hasta que llegar aquí a Lima, donde hay ya organizaciones que están cimentadas, o sea, que parezca esto un tragamonedas, o sea, es escandaloso, ¿no? Y esas economías informales son las que no nos permiten crecer a nosotros, porque ese dinero deja de percibirlo el Estado, deja de percibirlo usted y entonces va para los delincuentes.